grabando con la ventana abierta es que hace mucho calor. Igual se oyen pajaritos, igual se oye viento, pero tampoco vivo en un barrio transitado. Como mucho en algún momento se oirá un coche. Es que hace mucho calor y además preveo que va a ser un capítulo largo. Y ya he grabado antes un capítulo y he acabado sudando porque tenía la ventana completamente cerrada, la habitación cerrada. Y estoy aquí fácil a 30 grados y no me apetecía volver a sudar porque me he duchado. Y no me apetecía volver a sudar. Es que grabar en verano es una putada. Siempre que se acerca el verano es como ¡guau! ¡Qué duro es grabar capítulos! Porque de verdad es que tengo que cerrarlo todo y es bastante incómodo. Pero no pasa nada. Hoy me hace mucha ilusión grabar este capítulo también. Digo también porque de la semana pasada, bueno, el que escuchasteis, el último que salió, vaya, que lo he grabado esta mañana también, tenía muchas ganas de hacerlo, el de espiritualidad. Este también porque se trata de un libro. Hace bastante que no hablamos de ningún libro en el podcast. Sabéis que me gusta leer libros de desarrollo personal para luego comentarlos aquí en el podcast, pero hacía mucho que no lo hacía porque este libro me ha durado un montón. Me lo empecé en abril, creo, y estamos a junio, o sea, me lo he leído en el ebook, es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro curioso, mucho de qué hablar, tenemos muchísimo de qué hablar. Si tienes un viaje largo en tren, un largo en coche, o si estás haciendo un paseíto, te voy a acompañar durante un rato, me parece. Me ha costado terminarlo, yo creo, porque es un libro denso, es un libro complejo. No he dicho de quién es, ¿no? Stephen Covey, un señor. Es un libro complejo, es un libro abstracto, usa un lenguaje un poco cargado, en mi opinión. Usa un lenguaje muy conceptual, habla como de paradigmas, de principios, habla de interdependencia, o sea, usa palabras un poquito como complejas, ¿sabes? Como un poquito cargadas conceptualmente. No es como un libro muy easy, muy bajado a la tierra, muy informal, no, sino que está un poquito cargado, entonces se hace un poco más pesado. Es práctico, porque sí que es práctico. Al final de cada hábito sí que te da sugerencias prácticas de cómo poner en práctica ese hábito concreto, pero al final sí que requiere un poco de esfuerzo tu mental para esto que te ha contado, ¿sabes? Cómo lo aplicas tú a tu vida y a la práctica. Pero como te digo, te da algunos ejercicios, sobre todo te da preguntas que hacerte y te dice, vale, ahora piensa de tu vida algo que sea tipo así, y ahora piensa así, y ahora piensa qué harías con tal. O sea, sí que intenta hacer un poco de cómo aterrizarlo al final de cada hábito, pero sí que es verdad que la forma en la que presenta su teoría, porque es una teoría compleja, es una teoría larga, estructurada, ¿sabes? Es, pues eso, abstracto y complejo. Aún así es un libro interesante, es un libro muy interesante porque hace desarrollo personal, es muy completo, es súper completo. Habla de desarrollo personal, pero tiene muy en cuenta, o sea, pone mucha relevancia en las relaciones, en tus relaciones con los demás, con la familia. Tiene en cuenta que las personas, o plantea que las personas son lo más felices posibles o consiguen lo máximo éxito posible, según también cómo sean sus relaciones, ¿no? Y eso lo aplica tanto a una empresa, que la empresa consiga pues beneficios, a que la familia no tenga unas buenas relaciones, a que la pareja tal, o sea, como que lo aplica a diferentes aspectos de la vida. He cogido una frase para resumir un poco esta idea y dice que la vida por naturaleza es interdependiente. Tratar de lograr la máxima efectividad por la vía de la independencia es como tratar de jugar al tenis con un palo de golf. La herramienta no se adecua a la realidad. O sea, básicamente que si tú quieres ser lo más efectiva posible, ahora hablaremos de lo que es efectividad para él, si tú quieres ser lo más efectiva posible, tienes que aprovechar o tienes que cuidar tus relaciones con los demás o las personas que te rodean, porque son un factor esencial en tu éxito, tu vida, tu bienestar, tu felicidad. Y esto es curioso porque normalmente los libros de desarrollo personal sí que hablan de relaciones, obviamente, muchos de ellos, pero no tanto de que el mejor beneficio es el beneficio que se construye de forma común. O sea, suele quedar las relaciones como parte de la vida de una persona y aquí como las ponen más en el foco, en el centro. ¿Qué es la efectividad? En plan, 7 hábitos de las personas o de la gente altamente efectiva. ¿Qué significa efectividad?
El autor define efectividad como el equilibrio entre producir resultados y mantener o mejorar la capacidad de producir. Es lo que él llama el equilibrio P entre CP, es decir, producción entre capacidad de producción. La producción son los resultados que quieres o los resultados que obtienes, y la capacidad de producción es tu habilidad para generarlos a largo plazo. Eso incluye pues tu energía, tu salud y tus relaciones. Para como ilustrarlo, habla de la fábula de la gallina de los huevos de oro. Si solo te enfocas en los huevos, en la producción, que la gallina produzca, acabarás matando a la gallina, que es tu capacidad de producción. Entonces dice que la verdadera efectividad está en cuidar las dos cosas. Cuidar a la gallina para que te dé más huevos y recoger los huevos. No puedes, digamos, cuidarte solo sin pensar en metas, en qué quieres, en producir resultados, pero tampoco puedes solo centrarte en producir resultados sin pararte un momento a ver cómo estás, cómo te sientes, si estás bien o qué tal tus relaciones. No se trata de exprimirte, no se trata solo de lograr metas, sino de ser sostenible, de que tu salud esté bien, de que tus relaciones estén bien. O sea, ser efectiva no es como ser productiva a tope, no es como tener una to-do list de 30.000 cosas y hacerlo todo. Es, según este autor, es vivir desde principios sólidos, con integridad, empatía, responsabilidad. Es encontrar el equilibrio entre hacer y cuidarte. Y entonces el libro trata de esto, ¿no? Parte de esta teoría, que ya ves como es un poco así como compleja, parte de esta teoría. Entonces de lo que trata el libro es de que te da 7 hábitos para poder mantener este equilibrio de producir y mantener la capacidad de producción, es decir, tu energía, tu salud, tus relaciones saludables. ¿Y cómo lo hace? Te plantea 7 hábitos y los agrupa en 3 grupos. Los 3 primeros hábitos son la victoria privada, que básicamente te ayudan a pasar de la dependencia a la independencia. Por eso es la victoria privada, es como la victoria de uno mismo, de encontrar tu dirección interna, encontrar tu propio poder, tu propia responsabilidad en tu vida, etc. El segundo grupo, que agrupa el hábito 4, 5 y 6, es la victoria pública, que te ayuda a pasar de la independencia a la interdependencia. Esto significa que no solo te fijas en lo que te aplica a ti y ya está, y tu vida y tu dirección, sino que tienes en cuenta cómo tú afectas a los demás, cómo los demás te afectan a ti y cómo trabajar con ellos para que todo el mundo esté mejor, para que todo el mundo consiga más, para que todo el mundo tenga más bienestar. Y el último hábito, el 7, se queda un poco solo, tiene un grupo para él solo, que es básicamente, lo llama renovación continua, que es el hábito que mantiene a todos los demás, que es básicamente el equilibrio entre cuidar todos estos hábitos y lo más básico, que es la salud, en sentido más básico, es decir, dormir, comer y una buena salud mental. Ahora lo veremos. Pero esta es la estructura, los 3 primeros hábitos juntos, que es la victoria privada, pasas de dependencia a independencia, después viene la victoria pública, que pasas de independencia a interdependencia, y al final consigues con el séptimo paso, con el séptimo hábito, el equilibrio de todo esto, de máxima efectividad con lo más básico de la vida, que es la salud física y la salud mental. Vamos hábito a hábito. El primer hábito es ser proactivo. ¿Qué significa? Significa tomar responsabilidad de tu vida. Significa no ser víctima de las circunstancias. Significa buscar el margen de maniobra que tienes en cada situación y no ser victimista. Me ataca un mosquito. No eres producto de tus circunstancias, sino eres producto de tus decisiones. Lo que te pasa no es por tus circunstancias, lo que te pasa lo eliges tú por cómo actúas o no actúas. Dice que las personas reactivas culpan a las circunstancias de lo que les pasa, y las proactivas eligen su respuesta. Entonces, ante una circunstancia o estímulo y tu respuesta, hay un espacio, y ese espacio es tu libertad personal de elegir qué hacer, cómo actuar. Habla de lo que él denomina el círculo de influencia. Dice que tienes que trabajar siempre en entender cuál es tu círculo de influencia. Pasan muchas cosas que no podemos controlar, pasan muchas cosas que están fuera absolutamente de nuestro control, y en cada situación hay que trabajar un momento, o sea, pararse y decir, a ver, ¿cuál es mi círculo de influencia aquí? ¿Sabes qué es lo que
¿qué es lo que puedo abarcar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo influencia? ¿Qué puedo hacer? Y en cambio de tomar las circunstancias como una excusa para rendirte, para sentirte la víctima de la situación, para decir, no, como pasa esto, yo ya no puedo hacer nada, en vez de hacer eso es pararte un momento y decir, vale, ha pasado esto, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Sabes? Vale, ha pasado esto, ¿cuáles son mis opciones? Vale, ha pasado esto, ¿qué margen de maniobra me queda? Y esto no lo dice, pero lo digo yo, no se trata de eliminar las emociones negativas. O sea, cuando pasa algo malo, tenemos que sentirnos mal, tenemos que tener emociones negativas. Cuando pasa algo malo es sano mentalmente tener emociones negativas. Y hay que estar un rato con esas sensaciones, ¿no? No se trata de evitar sentir esas emociones negativas, pero sí se trata de, una vez dejamos pasar esa sensación emocional, decimos, vale, ¿y ahora qué, sabes? Ahora toca actuar, ahora toca decidir cómo vamos a responder ante esta situación. Y esto es algo que he aprendido mucho con la relación a distancia. Yo tengo una relación a distancia desde hace muchos años y durante años me he sentido la víctima de esta situación, ¿sabes? Sí, yo creo que he hecho sentir mal a mi pareja al respecto, fue ella la que se fue. Y ya durante el año pasado, pero sobre todo este año, pero especialmente el año pasado, en 2024, hice un poco una pausita y miré la situación y dije, vale, pero esta situación no me hace feliz, pero es que tengo que dejar de hacerme la víctima, porque es que tampoco me sirve de nada, ¿sabes? No me hace más feliz hacerme la víctima. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Dada que tengo esta circunstancia, ¿qué puedo hacer yo para ser más feliz en ella? Y hostia, el cambio de mindset que es eso. O sea, no solo estoy yo más bien, sino que ella está mejor, nuestra relación está mejor. O sea, es como, qué fuerte, qué capacidad de influencia, ¿sabes? Tenía mucho margen de maniobra para mejorar la situación. Y en cambio de hacerme la víctima, ¿no? O sea, he desperdiciado bastante tiempo haciéndome la víctima cuando podía mejorar la situación bastante rápido. Entonces, la respuesta de qué puedo hacer yo ante esta situación, pues podía cambiar mi mindset, cosa que hice, dejar de pensar en que tenemos escasez de tiempo y pasar a ver lo abundante que es nuestra relación, de respeto, de amor, de pasión, de proyecto de futuro. También podía proponer otras formas de conectar, escribirnos cosas, proponer otros horarios de llamadas, pasar de una llamada semanal a igual a 3 llamadas semanales. También lo que hacemos a veces es vídeos, al final del día hago un vídeo de cómo me ha ido el día, notas de voz largas, proponer cosas, pensar cosas, ponerte creativa. Y otra cosa que me ha traído mucha paz mental a mí es hacerles saber que sus sueños son una prioridad para mí también, que sus sueños son una prioridad en esta relación. O sea, al quitar el foco de mí, de lo mal que lo paso y de lo sola que estoy, pongo el foco en, tío, es tu pareja, ¿sabes? Y está cumpliendo sueños importantes. O sea, alégrate y hazle saber lo orgullosa que estás y lo mucho que valoras sus sueños, que son importantes, que quieres que los cumpla. Así que sí, el ser proactiva en esta situación, el hábito 1, la verdad es que me ha ayudado mucho. No me había leído este libro cuando empecé a hacer este cambio. Creo que ya lo he mencionado antes un poco, este cambio de mindset, pero al leer el libro fue como si este hábito como me veo reflejada, ¿sabes? Como el cambio de mindset que he hecho en los últimos meses o el último año con respecto a mi relación. Y así se pasa de la dependencia a la independencia un poco, ¿no? De la dependencia de que ella esté aquí físicamente conmigo a la independencia de, vale, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo aporto a la relación? ¿Cómo mejoro? ¿Sabes? Yo como persona, ¿cómo puedo mejorar mi bienestar y mi relación? En cambio de depender emocionalmente, ¿no? De mi estado de ánimo de que ella esté o no esté aquí, físicamente hablando. Y ese es el hábito 1, ser proactivo. Muy buen hábito. Hábito 2, comenzar con un fin en mente. Este hábito se me da bien. Así como tiendo a hacerme la víctima, así que el hábito 1 tengo que tenerlo en mente, el hábito 2 suele dárseme bien, que es tener una visión clara de lo que quieres y vivir con propósito. Vivir de forma intencional. Dice mucho como vivir desde dentro hacia afuera, pensar qué quieres, actuar. Y no reaccionando al día a día. Dice que solemos vivir reaccionando, que ya hay caminos marcados y que cuando los sigues porque ya está marcado vives esa reacción y no de forma intencional.
Te propone incluso que escribas una misión personal y que la vayas revisando de vez en cuando. Y esto es algo que no hago, pero me parece interesante, creo que lo probaré. Dice que también con tus compañeros de trabajo deberíais tener una misión conjunta. Esto es algo, de hecho, que la misión, visión y valores es algo que hacen todas las, o deberían hacer todas las empresas. Es algo que nos enseñan en la universidad. Yo hice administración y dirección de empresas, de ahí lo digo. Y es importante que la misión, visión y valores se pase a los trabajadores y que todo el mundo entienda para qué están haciendo cada cosa y todo vaya en concordancia con esa misión. Pero también te propone que lo hagas que lo compartas con tu familia, que lo compartas en tu relación. Es decir, que si estás viviendo con tu familia o viviendo con quien sea, con tu pareja, que tengáis una misión común, que tengáis una forma de relacionaros que sea intencional, ¿no? Que hagáis las cosas que hacéis juntos de forma intencional, o sea, que tenga todo un porqué. Y es una idea interesante. Tú también tienes que saber, pues yo creo que si le digo a mi madre, si nos sentamos a definir nuestra misión personal juntas, igual se me va a quedar como, ¿qué? ¿Qué dices, niña? Hay gente más profunda, gente menos profunda. Tú ya sabrás a quién puedes proponerle eso y te dirá, ¡ay, sí, qué buena idea! Y gente que te dirá, ¿qué? Y no pasa nada, no hay una forma mejor de ser o peor de ser, pero yo te lo propongo y tú ya decides con quién crees que va a tener una buena aceptación de eso y quién no, porque él lo decía, ¿no? Lo escribía tal cual en el libro, ¿no? Díselo a tu familia, díselo a tu pareja. Y yo pensé, a ver, no todo el mundo está tan acostumbrado a la introspección, no todo el mundo está cómodo con la introspección, o no todo el mundo le parece algo divertido. A mí me parece algo divertido sentarme a escribir mi misión personal en el mundo y en la vida, pero no todo el mundo le parece algo divertido y es absolutamente normal, es absolutamente correcto, aceptable. Entonces también le puedes proponer, yo creo que la primera reacción va a ser what the fuck, o al menos a la mayoría de mi familia, de mi gente, y le dices, bueno, pero te doy unos días para pensar si te apetece o no, y si quieres el fin de lo hacemos, y si no, no te preocupes, ¿sabes? Como da espacio a las personas para, pues, decirte qué les parece, o decirte que les parece raro o que no les apetece. Que tú vienes con una idea, ¿no? He leído un libro, vamos a hacer esto, pero la otra persona no se ha leído ese libro, a la otra persona le vienes un poco de sorpresa y entonces pues le tienes que dar un poco de margen para que también piense y también se haga una idea de lo que le estás proponiendo y si le apetece o no. Pero bueno, eso aparte, con tu misión personal, con tu misión propia, ¿no? Sobre tu vida, sobre tus cosas. Dice que todo se crea dos veces, todo se crea primero en la mente y luego en la realidad. Esta es una idea que me encanta, que primero todo lo que ha sido un éxito, primero ha sido una idea. Y dice que si no tienes un propósito claro, alguien o algo lo decidirá por ti. Te dejarás guiar por lo que vaya sucediendo. Eso es algo que a mí me da mucho miedo. Siempre me ha dado mucho miedo. Como estar dejando una vida posible de lado por seguir un camino más o menos trazado. Y yo creo que estoy siguiendo un camino muy trazado, ¿eh? No tengo yo la vida más alternativa del mundo para nada. Pero justamente porque no tengo la vida más alternativa del mundo, me paro a pensar mucho lo que hago. Porque pienso, vale, estoy siguiendo un camino trazado, pero ¿es mi camino? ¿Es el camino que quiero seguir? Creo que se me da bien este hábito, aparte de porque soy una persona que está muy cómoda con la introspección, con la reflexión personal. Creo que no tengo otra opción tampoco. Creo que mi cabeza es así. Se ha pasado toda la vida reflexionando sobre cómo pienso, sobre cómo siento y por qué siento las cosas que siento y por qué pienso las cosas que pienso. O sea, tengo pensamientos sobre pensamientos de mis pensamientos y es mi maldición. Antes yo creo que me daba mucha pereza, antes yo creo que me hacía sentir más sola. Ahora yo creo que me parece muy divertido. Creo que le he sacado... El podcast sale de ahí, muchas cosas salen de ahí y creo que puede ser una de las cosas que me pueden hacer un poco interesante. Pero sí que es verdad que a veces preferiría un poquito de silencio mental. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Otra parte buena es que, como te digo, me siento mucho a pensar qué quiero. Mi sistema, ya lo sabéis si escucháis el podcast mucho, es yo me siento a finales de año a hacer mis propósitos de mis objetivos para el año siguiente y lo que quiero en general para ese año. Y al final de cada estación miro qué he conseguido, qué no, y me pongo objetivos para cada estación en concreto. Es decir, que ya durante el año tengo planificados momentos en los que me voy a sentar a tener fines en mente, a crear fines en mente, a tener una visión clara de lo que quiero para vivir con propósito.
Y de hecho me gusta mucho en el podcast ir contando estos procesos porque así igual me da la sensación de que ayudo. Tal vez si alguien quisiese seguir ese sistema podría confiar en mi podcast, porque yo te aseguro que al final de cada estación voy a sacar un capítulo sobre cómo ha ido esa estación, y así voy a recordarte que te toca hacerlo a ti también. Y te aseguro que voy a sacar capítulos, 2 o 3, cada año saco 2 o 3, de cómo definir propósitos de año nuevo. Ese es el hábito 2, comenzar con un fin en mente. Hábito 3, poner primero lo primero. Básicamente es priorizar lo importante y actuar en base a tu propósito. Ya sabemos lo que queremos, ¿no? Primero sabemos cuál es nuestro círculo de influencia, sabemos lo que queremos y ahora hay que actuar. No puedes dejar que aquello que sabes que quieres se diluya. Te propone que te hagas la pregunta de ¿qué estoy posponiendo que en el fondo sé que debería hacer? Esto ahora mismo para mí es una pregunta muy útil. Esto ahora mismo para mí es, o la respuesta a esta pregunta es mi formación como entrenadora personal. Estoy haciendo un curso de entrenadora personal y en un momento quise crear una cuenta de TikTok para subir contenido de fitness y tal. Ahora ya no estoy tan segura de eso y siento que tengo que sentarme, hace semanas que lo sé esto, que tengo que sentarme y decir, a ver, estoy haciendo este curso, lo estoy haciendo muy bien y me está gustando mucho, pero están cambiando mis thoughts al respecto, qué quiero hacer, cómo lo quiero enfocar, quiero empezar ya, quiero esperar a acabarlo, qué quiero hacer. Siento que, aunque el curso lo estoy haciendo con intención, estoy dejando un poco de lado el sentarme a hacer estrategias, ¿sabes? El sentarme a pensar qué quiero hacer con esto, o sea, qué quiero de esto, del mundo del entrenamiento personal en mi vida, qué pretendo hacer con todo ello y definir un poco la estrategia, ¿no? Creo que antes no me preocupaba tanto porque quería empezar el curso, ver qué tal iba, y ahora que lo estoy terminando, bueno, me queda un poquito, pero lo estoy terminando, creo que es el momento de sentarse a planificar. Yo ya tenía mi plan, siempre hago planes, lo hice al principio cuando empecé, un plan un poco más abstracto, un plan de 5 años, y ahora tengo que sentarme, revisarlo y cambiar lo que crea que tengo que cambiar y definir, ahora que estoy como a la mitad del curso un poquito más, qué estoy pensando, si sigo pensando lo mismo y tal. Y es algo que llevo pensando 3 semanas o más y no lo he hecho aún. Eso es algo que estoy posponiendo y que sé que debería sentarme a hacer. Porque sé lo que quiero, sé que de alguna forma el mundo del fitness va a formar parte de mi vida en el futuro, pero no lo estoy priorizando. Y creo que es algo que requiere trabajo, es algo que requiere tiempo, y siento que si voy dejando pasando los meses, pasará 2025 y no me habré ni siquiera sentado a pensar cuál es la forma que quiero darle a eso, ¿sabes? Así que aunque sea pararme a sentarme un rato, pararme a pensar que tal vez quiero esperar a que acabe el curso y luego darle forma a eso, pues eso es una opción súper válida, pero tengo que sentarme a pensarlo, ¿sabes? No puedo dejar que fluya así, porque eso sería reactivo. No puedo ir reaccionando día a día, sino que quiero sentarme y hacerlo con intención, que esa es mi decisión, muy bien, pero quiero sentarme a tomarla, ¿sabes? Y esos son los 3 hábitos. El primer hábito es ser proactivo, el segundo es comenzar con un fin en mente y el tercero es poner primero lo primero. Y así es como consigues la victoria privada, que es pasar de la dependencia a la independencia. Pero no lo deja aquí, esto es un cuarto del libro, o un poquito más, en verdad es la mitad, un poquito más de la mitad. Luego pasa la segunda mitad, que es la victoria pública. Cómo pasar de la independencia a la interdependencia. Aquí es cuando te digo que como que toma mucha importancia los demás, las relaciones con los demás. Y ha sido muy, muy interesante leer esta parte. Como que lo anterior, en verdad, si escuchas el podcast, yo creo que en general esos 3 hábitos ya los hemos hablado un poco, de alguna forma u otra, igual con otras palabras, pero son ideas, conceptos que normalmente ya están trabajados, ¿no?, en el mundo del desarrollo personal. Pero lo que igual es más original de este libro es la parte de la victoria pública y la importancia de los demás y de las relaciones en el desarrollo personal. Y el concepto de interdependencia. Me he recogido el pelo porque me iba a dar un soponcio. Tengo mucho calor. Bueno, continuamos. Hábito 4. Pensar en el win-win. Pensar en el ganar-ganar. Muy buena forma de ponerlo. Me ha gustado mucho este hábito. Es una buena parte. Es que es muy original esta parte.
buscar acuerdos que beneficien a todos. O sea, pensar en win-win, pensar en que cuando hay un conflicto con alguien, intenta buscar la forma en la que todos salimos ganando. Esto es adoptar una mentalidad de abundancia, creer que hay suficiente para todos. Esto me parece esencial y creo que voy a hacer un capítulo concreto, o sea, un capítulo aparte del tema de la mentalidad de escasez y mentalidad de abundancia y de cómo tendemos siempre a pensar en escasez en los diferentes aspectos de la vida, en éxito, en relaciones, en todo. Así que haremos un capítulo aparte sobre esto, pero básicamente este hábito te dice que no pienses en o bien yo gano y tú pierdes, o tú ganas y yo pierdo, ¿sabes? Que esas no son las dos únicas opciones, que tienes siempre la opción de el win-win, de que todo el mundo salga ganando. Y esto en mi experiencia, esto fue curioso porque esto sí que lo estuve leyendo en un momento en el que me vino muy bien. Tenía un pequeño conflicto, no puedo dar muchos detalles porque pues, no solo me afecta a mí, pero por explicarlo un poco por encima, yo estaba editando un trabajo, ¿vale?, que había hecho una persona en concreto y yo tenía una superior a la que tenía que responder. Pues esa persona, la que hacía el trabajo, no lo hizo muy bien. Lo hizo bastante mal, ¿vale? Entonces, ante esta situación, yo en mi mentalidad de escasez pensamos como o yo lo arreglo, ¿no? Lo arreglo todo, porque tengo que dárselo a mi superior, bien. Entonces, o yo lo arreglo todo y esa persona se queda con el mérito, ¿no?, de haber hecho eso, que no lo ha hecho ella, lo he hecho yo. O no lo arreglo y claro, eso es mi responsabilidad, entonces queda mal, pero es que ese trabajo no debería estar haciéndolo yo debía editar, pero rehacerlo como tenía que ser rehecho eso no era mi responsabilidad. Pero claro, entonces yo quedaba mal con mi supervisora, ¿no?, con mi superior. Y la otra persona ganaba igualmente porque tenía un trabajo publicado, ¿sabes? Y sentía que mi opción era o arreglarlo o no arreglarlo, ¿no? O sea, hacer el trabajo que no me tocaba o no hacerlo. Y fuese como fuese, yo salía perdiendo. O sea, era siempre yo pierdo y ella gana. Yo pierdo y ella gana. Sea como sea, yo perdía y ella ganaba. Entonces, estaba leyendo este libro en ese momento y pensé, vale, vamos a sentarnos un momento a pensar si existe una fórmula mágica en la que las dos salimos ganando, en la que todo el mundo sale ganando. Que me parecía estúpido, porque en ese momento es que ves las cosas tan blanco o negro, ves las cosas como que no hay una tercera opción. Mis opciones eran o trabajar en ello o no trabajar en ello. Entonces dediqué un rato a pensar si había una tercera opción mágica, que me parecía un poco tonto al principio, porque es que era básico, en plan, no lo hacía, no lo hacía. Pero sí que había una tercera opción, siempre hay una tercera opción. La forma en la que encontré hacer el win-win, en la que todo el mundo ganaba, era: yo lo arreglo la gran parte del trabajo, arreglo la base. Para cosas accesorias, le pido a esta persona, a la persona que había hecho el trabajo originalmente, su colaboración. Le explicaba por qué no estaba bien y lo que necesitaba exactamente, que me ayudase con las cosas accesorias. Y luego le hacía el report completo a mi superior de lo que había pasado. Este era el trabajo que yo había recibido, no me parecía de la calidad necesaria, yo había estado trabajando para arreglarlo y esa persona me había estado ayudando con X, Y y Z, ¿sabes? Y explicarle pues lo que había también contribuido la otra persona. ¿Y qué salía, ¿no? ¿Qué ganaba yo con todo eso y qué ganaba la otra persona? Yo me llevaba la experiencia de arreglar eso porque era una buena experiencia, una experiencia que útil, me ha servido. Me llevaba el reconocimiento, ¿no?, de mi superior por haber sabido cómo gestionar esa situación. La otra persona participaba en el proyecto de arreglar eso y además aprendía de cómo se supone que se hacen esas cosas, ¿no?, al ver mi trabajo y al ver también cómo al colaborar conmigo. Y también al darle instrucciones muy concretas de lo que necesitaba para esas cosas accesorias en las que me podía ayudar. Y al final las dos nos llevamos el mérito correspondiente de yo con la base del trabajo en cuestión y ella con el mérito de las cosas con las cosas en las que había colaborado. Y es obvio. Pues ahora que te lo he contado así dirás, claro, obvio. Y yo en el momento inicial no lo vi tan obvio. Es que a veces nos ofuscamos, a veces yo creo que tendemos a pensar en blanco y negro, tendemos a pensar en escasez y suelen haber una tercera opción, una cuarta opción, siempre hay grises. Life happens in the middle ground, siempre, 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 siempre.
Y fue curioso, este libro me lo estaba leyendo en el momento justo en el que necesité pensar en la estrategia win-win, cómo podía pensar, o sea, cómo podía actuar para que todo el mundo saliese beneficiado, ¿sabes? Fue un buen learning. Vamos al hábito número 5. Buscar primero entender y luego ser entendida o entendido. Escuchar antes de hablar. La mayoría de las personas escuchamos con la intención de contestar, de dar nuestro consejo, de explicar cómo eso nos hace sentir a nosotros, de juzgar, de solucionarle el problema a la persona y no de comprender. Y a veces lo hacemos a malas. Si alguien está mal, alguien que queremos está mal y nos está contando algo, queremos solucionárselo, queremos ayudarle, pero es que eso a veces no le ayuda, no quiere ayuda, o sea, no quiere una solución. Además, que esa solución es nuestra solución. A veces solo quiere ser comprendida, solo quiere ser escuchada. Entonces tenemos que escuchar, no para responder, no para juzgar, no para arreglar, sino para entender el mundo del otro. Dice que como muchas veces nos explica la situación, ¿no? Otra persona nos explica su situación y la intentamos dar una solución y se la imponemos y le decimos, pero deja de rayarte, ¿no ves lo buena que es la solución que te estoy dando? ¿No lo ves? Es que te estoy solucionando la vida. Y hace como una metáfora con las gafas, ¿no? Una persona nos dice como, imagínate, no veo muy bien, tal, es como que últimamente veo borroso. Y nosotros que tenemos unas gafas le decimos, no, toma, ponte mis gafas y ya verás qué bien ves. Y otra persona se pone nuestras gafas y dices, ay, pero no, yo no veo bien con estas gafas, ¿sabes? Estas gafas no me sirven. Y tú, pero a mí me han ido súper bien, ya verás, toma. Cambio de escucharle y darte cuenta de que esas gafas tal vez a ella no le sirven, ¿no? Y que solo quiere contarte de que está viendo mal últimamente. Le estás intentando poner una solución que a ella no es lo que quiere, no es lo que necesita. Esto en mi vida personal, seguro que yo he cometido ese error, estoy segura, pero no he conseguido encontrar un ejemplo concreto. Sí que quería contaros un ejemplo muy bonito que pone el autor en el libro con su mujer. Explica que cuando se casaron, ¿no? Él y su mujer, al principio tuvieron un pequeño conflicto porque la mujer quería comprar solo electrodomésticos de la marca Frigidaire o algo así, de una marca concreta. Y él le decía, pero es que solo se venden en una tienda, que hay que coger el coche, recorrer 80 kilómetros, estaba súper lejos, luego son bastante caros, nuestro presupuesto no es tan alto, como que le ponía pegas y le decía, aquí tenemos otros, ¿no? Más baratos, más cerca, en plan. Le parecía estúpido, le parecía irracional. Y como que la mujer insistía. Y como el otro le puso el freno tan rápido, le puso la solución de esta es la mejor solución, no vamos a hacer eso, la mujer se cerró un poco al respecto, pero seguía insistiendo. Y al final él cedió y dijo, qué tontería, pero vale, ¿sabes? Lo que tú quieras. Total, que eso se les quedó ahí como un poco encallado. Y durante los años, cada vez que han tenido un problema con un electrodoméstico, ha vuelto a surgir el mismo conflicto. Que la mujer quería los electrodomésticos de la marca X. Y él no lo entendía. Y entonces hubo un momento en el que él quiso comprenderlo, ¿sabes? Quiso sentarse a escuchar y preguntarle de verdad por qué quería esos electrodomésticos. En plan, ¿qué tenían de especial, ¿sabes? Comprenderla, qué le gustaba tanto y que se imponía al precio y se imponía a distancia, qué había ahí, intentar comprenderla de verdad. Y entonces así en una conversación más tranquila, más pausada, ella le contó que cuando era pequeña su padre era profesor, pero no tenían mucho dinero, así que tuvo que dedicarse como también a vender electrodomésticos y hubo una recesión económica muy grande y lo pasaron mal, la familia lo pasó mal. Pero una de las cosas que les salvó económicamente era que la empresa esta de estos electrodomésticos como que ayudó mucho al padre, le daba como muchas opciones de financiación y como que le ayudó como vendedor, pues la empresa le ayudó a sobrevivir un poco, ¿no? Dándole como condiciones flexibles y tal. Y como que el padre llegaba a casa cansado, triste, pero contaba esas cosas como con ilusión, como con suerte que está pasando esto. Y a la hija también se lo contaba y entonces como que ella recuerda esos electrodomésticos como algo bueno, algo muy bueno en un momento en el que lo necesitaban, algo que daba felicidad al padre en un momento en el que el padre no estaba muy feliz. Sencillamente era una marca que se había ganado su cariño y ya está, y no había más. Y se ve que la mujer pues al principio le dio vergüenza contárselo porque
Pues porque le parecía eso irracional a ella misma, pero también por el propio autor, ¿no? Su marido, cómo de cerrado estaba, se cerró en banda como muy rápido de no, esto es una tontería, ¿sabes? Y se le juzgó en plan, esto es una tontería. Entonces ella no se sintió como con el espacio para abrirse, ¿sabes? Entonces, imagínate lo fácil que hubiese sido como preguntarle, pero ¿por qué eso es especial para ti? ¿Sabes? Como sentarse un momento a entenderla. Antes de intentar ser entendido, antes de imponer su solución de no, estos son más baratos y están más cerca. Siéntate un momento a escuchar. Me pareció un ejemplo muy bonito y que seguro que nos pasa un montón en nuestras relaciones. Luego hay otro ejemplo en el libro que reproduce una posible conversación entre padre e hijo en la que el padre intenta imponer en vez de entender. Y esto me vi reflejada tanto como hija, pero también como amiga, ¿sabes? Que he intentado imponer consejos, he intentado imponer 1000 veces mi solución a los demás. Y me lo han hecho a mí mis padres, yo se lo he hecho a mis padres, se lo he hecho a amigos, me lo han hecho amigos. O sea, yo creo que nos lo hacemos entre todos. Os voy a leer la conversación. Papá, la escuela no sirve para nada. ¿Qué es lo que sucede, hijo? No tiene aplicación práctica, no saco nada de ella. Lo que ocurre es que todavía no te das cuenta de los beneficios. A tu edad también me parecía lo mismo. Pensaba que algunas de las clases eran una pérdida de tiempo, pero más tarde esas clases resultaron ser útiles para mí. No te desanimes, dale tiempo. Un consejo, fin de la conversación. ¿Sabes? Esta es la conclusión que debes adoptar. Entonces él espera que diga el hijo, es verdad, tienes toda la razón, gracias por tu super solución. Papá. ¿Qué dice el hijo, en cambio? Ya le he dado 10 años de mi vida. ¿Me puedes decir para qué me va a servir X más Y cuando sea mecánico de coches? ¿Mecánico de coches? Debes estar de broma. No bromeo. Fíjate en Joe. Dejó la escuela y está trabajando como mecánico y ganando mucho dinero. Eso sí que es práctico. Puede hacerlo ahora, pero dentro de unos años Joe va a lamentar haber dejado la escuela y tú no quieres ser mecánico de coches, hijo. Necesitas una educación que te prepare para algo mejor. Otra conclusión, otro consejo impedido. O sea, no pedido, impedido. No lo sé, Joe está construyendo una muy buena posición. Pero la tuya es una escuela de mucho prestigio, hijo. Merece un poco de confianza. Pero papá, todos los chicos pensamos lo mismo. ¿Pero te das cuenta de los sacrificios que tu madre y yo hemos hecho para que puedas estudiar ahí? No puedes desertar a estas alturas. Sé que os habéis sacrificado por mí, papá, pero no vale la pena. Mira, tal vez si pasaras menos tiempo viendo la televisión y más haciendo los deberes, otra conclusión, otro consejo, papá, es inútil, pero da igual, no te preocupes, no quiero hablar de ello. Es interesante, ¿no? Es interesante ver cómo el padre quiere solucionarlo, el padre quiere ponerle fin al problema, pero no quiere escuchar por qué al hijo le parece que es una pérdida de tiempo. A veces creemos que ese es el último pensamiento, pero no, suele haber un porqué del porqué del porqué, ¿sabes? ¿Por qué tiene el hijo miedo de estar perdiendo el tiempo? O igual no es que sienta que esté perdiendo el tiempo, sino que no se siente valorado, que lo que valoran ahí no es algo que él le haga sentir valorado porque no lo está haciendo lo suficientemente bien, no lo suficiente bien como él le gustaría, quisiera que se valorasen otras cosas, quizás se aburre, ¿no? No le parece entretenido. Hay tantas posibles versiones, hay tantas posibles respuestas. O sea, igual está un poco perdido de lo que hacer con su vida y está culpando a la escuela porque no le está dando mucha solución, no está guiándole, solo le enseñan cosas y cosas y cosas y él dice, vale, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Sabes? No sé, hay tantas posibles respuestas y el padre intenta solucionar el problema cuando ni siquiera se está parando a escuchar, a comprender. Luego el autor como que reproduce la misma situación en cómo debería, entre comillas, hacerlo el padre, ¿no? Como dar comprensión. Y eso, le va preguntando el por qué. ¿Y por qué crees eso? Entonces sientes qué tal. Y al final como que él va sacando, como va comprendiendo el mundo interior del hijo. Lo que te recomienda es que pienses en darle a la otra persona aire para pensar, aire para reflexionar. No que le pongas un sello de solucionado, check, ¿no? Siguiente. Sino que le des aire para contarte, aire para ser comprendido, aire para reflexionar. Me parece un hábito muy bonito. Buscar primero entender y luego ser entendido. Primero siempre intenta entender. Y es algo que creo que tampoco hago muy bien. Creo que nadie lo hace muy bien, de hecho, y es normal, pero ahora que lo he leído, intentaré estar más atenta a ello. Hábito 6. Sinergizar.
Esto es básicamente como un mix de los otros dos, del cuarto y del quinto, que es básicamente buscar el win-win y a la vez tratar de comprender, o sea, comprender cuál es la situación del otro, ¿sabes? ¿Por qué está intentando defender una postura que tú no entiendes? ¿Qué es lo que quiere sacar? ¿Qué es lo que tiene miedo de perder? Y teniendo en cuenta su situación y teniendo en cuenta la tuya, buscar como un win-win, pero crearlo juntos, crear esa solución juntos, colaborar, para crear una tercera opción que es mejor que la que podríais haber determinado por separado. Esto sin duda a mí me cuesta mucho. Uno de mis mayores defectos yo creo que es que no sé trabajar en grupo. Creo que me cuesta confiar en que los demás pueden hacer las cosas tan bien como las haría yo. En mi defensa diré que de niña los trabajos en grupo me perjudicaban. Y entonces creé la tendencia o la rutina de, cuando tenía un trabajo en grupo, decirles a mis compañeros que no hacía falta que hicieran nada, que yo ya me encargaba del trabajo. Y esto lo hice muchas veces. Muchas veces trabajos en grupo de 3-4 personas lo hacía yo completamente y luego cuando estaba terminado se lo contaba, se lo explicaba y si teníamos que presentar, repartía lo que tenía que decir cada uno y te sacábamos muy buena nota. Incluso lo hice en la uni, con mis 20 años yo me sentaba y les decía: no te preocupes, esto lo soluciono yo en un momentito, tú no hagas nada. En mi defensa, como digo, diré que los resultados eran muy buenos, no es que yo me creyese la mejor y luego suspendiese, no. A mí trabajar sola me daba muy buenos resultados y de pequeña, en el instituto, cuando empecé a hacer trabajos en grupo y me daba cuenta de que las cosas que hacían los demás no salían tan bien como yo quería, pues actué, ¿sabes? Y encontré la forma de gestionarlo y diciendo, ya lo hago yo. Y yo creo que eso me ha afectado mucho porque en general siempre he tomado decisiones o he empezado proyectos por ejemplo, la carrera profesional que he elegido, ¿no? El doctorado, es una carrera muy solitaria, es una carrera en la que no se tiene que trabajar mucho en grupo. Es tu tesis y ya está, y puedes pedir ayuda, sí, a tu supervisora, pero hay poco trabajo en grupo. Y en general los proyectos que empiezo siempre son sola. No se me ocurre plantearle a alguien: oye, estoy pensando en hacer eso, ¿te gustaría hacerlo conmigo? No, me cuesta confiar en las capacidades de los demás y me parece muy injusto y es algo que estoy intentando cambiar porque pues sí que es verdad que en el instituto y en la universidad a veces pues hacían ellos los grupos, ¿no? Los profesores, y no tenías otra opción. Entonces entiendo mi estrategia porque a mí me importaban las notas. Pero ahora, ¿no? Con un ser adulto que soy, sí que tengo la capacidad de decidir con quién me relaciono, con quién trabajo, y creo que tengo la capacidad tengo un buen criterio, puedo elegir personas con las que trabajar, con las que sinergizar, que me pueden aportar un montón. Sí que creo en la sinergia, sí que creo que crear algo juntos puede ser mejor de lo que yo lo hubiese hecho por separado. Solo necesito como confirmaciones prácticas en la realidad de que eso es así, porque hasta ahora en mi vida no tengo ejemplos, ¿sabes?, concretos de eso. Pero siempre he hecho los problemas míos, incluso en la experiencia que te he contado de cuando esta persona hizo un trabajo que yo tenía que arreglar y cómo lo gestioné. No se me pasó por la cabeza sentarme con mi superior, sentarme con esa persona, con alguna de las dos o con las dos, a intentar buscar una solución al problema. No, hice el problema mío, en plan, yo voy a encontrar la solución. Encontré una buena solución y funcionó, pero claro, leyendo sobre el sexto hábito es como, igual si nos hubiésemos sentado las tres, ¿sabes? Pues igual podríamos haber repartido un poco el trabajo, porque al final trabajo un montón yo. Si es que al final, cuando haces el problema tuyo, pues lo solucionas todo tú y trabajas un montón. Si es que lo que yo he llegado a... Bueno, si es que imagínate un trabajo de 4 o 5 personas, hacerlo sola. Pues claro que trabajé horas y horas. Trabajo mucho más de lo que debería trabajar cuando trabajo en grupo, pero porque me falta confiar en la sinergia. Es algo que hay que arreglar, es algo en lo que hay que trabajar. Y finalmente, el hábito 7. El hábito 7 es como lo que lo une todo, el equilibrio de todo. El hábito 7 es afilar la sierra. ¿Por qué lo llama así? Porque pone una pequeña metáfora, por llamarlo de alguna forma, como una pequeña historia para ilustrarlo, que es una persona va caminando por el bosque y ve a un leñador intentando cortar un árbol con una sierra
no afilada, ¿sabes? Sin dientes. Y la persona le dice, ¿por qué no paras un momento y afilas la sierra? Y el leñador le contesta, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado cortando. Y es que muchas veces estamos ocupados haciendo cosas, trabajo, tareas, entrenar, relaciones, todo, que olvidamos cuál es la base de todo, que es afilar la sierra. Y afilar la sierra es dormir, comer y buena salud mental. No necesitamos más. O sea, por mucho que tú tengas propósito, ¿no? Que te pares a pensar qué quieres, que tengas mentalidad de win-win, que aprendas a escuchar. Si tú no estás bien, ¿no? Si lo más básico no está siendo cumplido, ¿no? Si las necesidades biológicas, fisiológicas más básicas no están cumplidas, nada tiene sentido. Acuérdate de vez en cuando de parar un momento y mirar cómo está la sierra de afilada, porque no sirve de nada ir cortando a tope, ¿no? Sinergizando y con objetivos a tope y tal, cuando la sierra no está afilada. Si no está afilada, no sirve de nada cortar y no vas a llegar a ningún sitio. El libro, para como ilustrarte los 7 hábitos, te hace un diagrama que básicamente son los 3 primeros hábitos que van juntos como en forma de triángulo, los otros 3 hábitos que van juntos con forma de triángulo, se tocan las puntas de los triángulos y alrededor de todo ese diagrama, ¿no? la redonda que lo une todo, es el último hábito, que es el afilar la sierra. Búscalo, yo creo que es un diagrama que ayuda un poco a organizarse mentalmente. Déjame repasar muy rápido los nombres de cada hábito y nos despedimos. El primer hábito es ser proactivo, el segundo es comenzar con un fin en mente, el tercero es poner primero lo primero, el cuarto es pensar en ganar, el quinto es primero entender, comprender y luego querer ser entendido, el sexto hábito es sinergizar y el cuarto es pararse de vez en cuando a afilar la sierra. Y esto, mi gente, es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un buen libro, pero como ves, la teoría es compleja, la teoría es larga, o sea, tiene mucha estructura, es como wow. Hay que leérselo con calma, hay que darle tiempo, hay que releer a veces, sobre todo tener ese diagrama como en la cabeza. Yo creo que si te lo quieres leer, y te lo recomiendo, después de esta estructura rápida que te he contado, te servirá, te ayudará como pauta para entenderlo mejor. Hay varios consejos e ideas que he dejado de lado porque el capítulo no durase 3 horas, pero me parece un buen libro, me parece un libro interesante, un libro bastante original, que aunque es abstracto y complejo, como te digo, con un poquito de esfuerzo sí que podemos llevarlo a la práctica. Yo he intentado con cada hábito darte un par de ejemplos de mi experiencia o de la experiencia que pone el autor para bajarlo a la realidad, porque si no se puede quedar un poco en lo abstracto. Y yo quiero que el podcast siempre sea muy, muy, muy práctico. Y espero que te haya gustado. Ya me he leído otro libro. Mientras esperaba para hacer este capítulo, me compré el libro de Let Them Theory de Mel Robbins. Me gusta mucho Mel Robbins últimamente. Así que pronto haremos este capítulo, un libro nuevo que me ha gustado un montón también, es muy interesante. De momento te dejo con este para que reflexiones, para que pienses o para que te haya entretenido y ya está, también está bien. Y nos escuchamos la próxima semana.